Hola a todos, Isabel López, bienvenidos a mi canal una vez más. Miss López se llama el canal y Feel Good Womanhood. Y eh, hoy quería hacer un tema que la verdad le tenía muchas ganas y que, bueno, tiene mucho de autobiografía, pero bueno, yo prefiero no hablar de detalles de mi vida privada, pero sí creo que sí, ya digo desde aquí, que también esto ha sido parte o es de mi desarrollo personal, ¿no? Bueno, el tema de hoy es cómo ser un mejor padre, cómo ser mejores padres, que lo cual implica también ser mejor hijo o hija, ya que eh, nosotros somos hijos de unos padres que a su vez han sido hijos de otros padres, ¿no? El transgeneracional. Bueno, esto lo vamos a explicar desde la conciencia de unidad, desde estos términos del campo cuántico, entendiendo que todo es energía, todo es infoenergía en el campo cuántico y que la energía, como ya sabemos, gracias a Einstein, sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Y esto es básicamente lo mismo. Eh, Nosotros recibimos una información, una programación de nuestros padres que está ahí precisamente para trascenderla y poder ser parte de nuestro desarrollo personal. Bueno, os comento que he tomado alguna nota para, bueno, es un tema bastante profundo, entonces quiero acordarme de todos los puntos. Vale. Bueno, dicho esto, la conciencia de unidad, todo está unido, entendiendo que toda esa información que se nos traspasa de unos padres a otros, nos llega también a nosotros y de niños pues adquirimos esa información, ¿no? Todo es infoenergía. Bueno, cómo ser mejores padres, cómo ser también a su vez buenos hijos o mejores hijos. Eh, y aquí quiero señalar un tema y es la importancia del estado emocional. Aquí estoy hablando precisamente los padres a los hijos porque los niños son pequeños. En este momento, digamos, podemos decir que los padres en ese aspecto tienen una enorme responsabilidad. Entonces, aquí quisiera destacar el tema de la importancia de los estados emocionales, ya que los estados emocionales van más allá de lo que es, digamos, cuidar a un hijo en sus necesidades básicas fisiológicas o supuestamente de amor, cariño. Es el estado emocional en el que se encuentra la madre en primer lugar, pero también el padre, o el estado emocional creado en el hogar, donde crece el hijo, eso influye. Incluso vamos más allá, el estado emocional en el que se encuentra la madre en primer lugar durante la gestación, donde influye también en la relación con el padre, incluso desde ahí, es desde ahí tiene un gran efecto, influencia sobre, bueno, pues sobre el hijo que van a hacer, ¿no? Entonces, ahí la enorme responsabilidad de los padres de ser padres conscientes, a poder ser, o por lo menos darnos cuenta de que es así, y que nuestro estado emocional, incluso anterior al nacimiento, el estado emocional en que se encuentra el entorno familiar, en primer lugar de la madre, y lo que le afecte toda la madre, incluso la relación con el padre, eso va a afectar al fruto de esa relación, de lo que sea, va a afectar sobre el hijo, ¿no? Os comento también que yo veo que una cosa que he aprendido con los años es, lo que he aprendido es que la importancia de aceptar a los padres sea como sea, y no voy a hablar ya desde el amor incondicional, sino desde la aceptación y desde la
la trascendencia o digamos la capacidad de trascender esa información. Porque voy a explicar eso más adelante. Bueno, entonces la relación entre los padres e hijos es básica, eso es algo que se hereda, es transgeneracional, el estado emocional se hereda también. Y hay muchos problemas en nuestra sociedad. Digamos que la mayoría de los problemas como personas adultas provienen de la relación con nuestros padres, y por tanto que sepamos ya, y esto es algo que yo lo noto, que me he dado cuenta yo he crecido en España, pero yo vivo en Suecia, donde también he sido madre, y sé la enorme diferencia que existe pues, a nivel cultural, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, lo que a lo mejor se espera de un padre, de unos padres en España o de un país con una cierta tradición, es diferente a lo mejor a un país como es Suecia, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Quizá ese supuesto respeto, ¿no? Digamos, autoridad que tienen los padres en otros países a lo mejor no existe aquí de la misma manera, ya que el Estado ha asumido, digamos, muchas responsabilidades, entre ellas la económica, y eso hace que la relación entre padres e hijos sea muy diferente. Quiero dejar aquí claro que antiguamente, yo lo veo pues por otras generaciones, pues el respeto a los padres o autoridad, ¿no? Era, digamos, casi absoluta simplemente por el hecho de ser padre, pero la sociedad ha evolucionado y ese respeto debe ser mutuo, Eso no quiere decir que los padres puedan seguir manteniendo su autoridad como padres, pero el respeto y la responsabilidad debe ser mutuo, o sea, no solamente por habernos dado la vida, pues se merece uno, digamos, esa autoridad, ese respeto. O sea, no es eso solamente, sino es partiendo de la base de que los padres en realidad no poseen a los hijos, sino que realmente, digamos que son transmisores de vida, donde realmente la vida es concedida por digamos, el universo, por la vida, por la conciencia de unidad, ¿no? Entonces, solamente por ser padres y haber, digamos, concebido un hijo, eso no quiere decir que no haya que respetar a que los padres no deban respetar a los hijos. Siempre debe de haber este respeto entre padres e hijos, Bueno, entonces, bueno, y otra cosa, creo que uno de los temas quizá, eso no quiero decir que aquí en Suecia sea mejor, para nada, no, o sea, creo que a veces incluso yo diría que esta sociedad es otro extremo, que yo lo he experimentado, y al final de lo que se trata es encontrar el equilibrio. Bueno, pero ¿cómo realmente poder ser un mejor hijo, un mejor padre? ¿Cómo aceptar a nuestros padres? Bueno, pues la manera de ser un buen padre o un buen hijo, o sea, de buen padre es asumiendo su responsabilidad de que hay que crear un estado emocional de coherencia, de no intentar, digamos, estar tan consciente de saber trascender esa información heredada para que no sea tóxica con los hijos, porque muchas veces heredamos de manera inconsciente estos bloqueos y estos patrones tóxicos de generaciones anteriores y de manera inconsciente lo estamos transmitiendo también a nuestros hijos, Entonces, a veces no es posible. Entonces, ¿qué pasa? Que los padres cometen y cometemos o hemos cometido muchos errores, y lo que yo veo, y sobre todo a gente que incluso que ha tenido hijos, pero incluso quizá a veces se nota un poco más en la gente que no ha tenido hijos y que tiene todavía mucho resentimiento hacia sus padres, porque se ha creado una idea de cómo deberían de ser los padres, ¿no? O digamos, no ha sentido ese amor, no ha sentido, esa necesidad o esa, digamos, de amor, o sea, no ha sido
suplida, o sea, no ha sido llenada de alguna manera, y existen unas carencias muy grandes emocionales, porque hay muchos hijos que no nos hemos sentido amados, o muchos hijos en algún momento dado, y creo que de alguna manera todos los hijos puede pasar que en algún momento no se hayan sentido lo amados que les hubiera gustado, ¿no? Entonces puede ser que eso cree carencias en la vida de mayores, y que se cree ese resentimiento, esa no aceptación a los padres, que se les crea una relación conflictiva, todavía más tóxica, en vez de trascender la información. Entonces, yo digo, la madurez emocional, yo creo que se consigue cuando somos capaces de aceptar a nuestros padres, sea lo que sea, ya que digamos, es una parte es la manera de aceptarte a ti mismo, ya que muchas veces nuestros padres no han sabido hacerlo mejor, o no han sabido, o vamos, de alguna manera no han sabido hacerlo, ¿no? Pues puede ser por diferentes razones, ¿no? Entonces hay padres realmente que han llegado a ser muy tóxicos, o que son muy tóxicos, ya sea en positivo o negativo. En positivo a lo mejor porque ahogan a los hijos, los agobian, crean dependencia, o también puede ser en negativo, con ausencia, con críticas, con anulación, etcétera. Y ahí se crean, digamos, muchas relaciones tóxicas, ¿no? Pero que en realidad son heredadas de forma subconsciente por programas anteriores, heredados de generaciones anteriores. Entonces, ¿cómo parar, digamos, esta bola de nieve que cada vez va creciendo más y se va haciendo todavía más tóxica, ¿no? ¿Cómo llegar a esta madurez emocional de liberarnos de la toxicidad de la relación creada, pues, con nuestros padres, ¿no? Bueno, pues es la aceptación. Es la aceptación y es digamos, trascender esa información. Porque ya os digo, y partimos de la base de que todo es información, que esos estados emocionales es información emocional que se ha heredado de una generación a otra. Entonces, en primer lugar, esa madurez emocional como personas ya maduras, ya al margen de los errores cometidos por nuestros padres, viene en primer lugar a partir de la comprensión, entender que nuestros padres han vivido en otra época, en otra cultura, que evidentemente cuanto más pasa el tiempo más evolucionamos. Entonces la época de nuestros padres no han sabido a lo mejor hacerlo mejor, ¿no? En su época, no han sabido en su momento, no han sabido simplemente hacerlo mejor, porque no estaban en ese nivel conciencial, y habían ya heredado sus propios problemas anteriores, de generaciones anteriores. Ya sabéis que se hereda en los estados emocionales se heredan hasta 4 generaciones para atrás. Bueno, entonces, en primer lugar, lo importante es comprender que simplemente nos han transmitido la vida, pero que realmente ellos no estaban en ese estado conciencial de coherencia emocional, y que no han sabido hacerlo mejor, por la razón que sea, ¿no? Entonces, eso, cuando tú lo comprendes, puedes cambiar tu perspectiva, y verlos con una, si quieres, hasta cierta compasión, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque es parte de tu vida entenderlo, y el perdón en el sentido de entender que no han sabido hacerlo mejor, en el caso de que os haya tocado ese tipo de relación con vuestros padres, o normalmente todo el mundo tiene carencias en este tema, ¿no? Y luego, a partir de ahí, trascender esa información, y entenderlo y asimilarla en el sentido de que nosotros vamos a elevar nuestra vibración, y entonces asimilarla, pues, para el aprendizaje, ¿no? Entonces, y a través del perdón. Eso no quiere decir que no haya, digamos, que poner límites, porque al final el respeto siempre va a venir del amor propio, y el mayor respeto que vamos a poder dar a nuestros padres no viene de, digamos, de hacer
hacer todo lo que ellos quieran o digamos dejarse manipular o digamos tener esa reverencia absoluta, ¿no? Como a lo mejor podría ser antiguamente. Si no, se trata de tener conciencia de tu propia identidad, de tu amor propio y saber poner tus límites con respeto hacia tus padres, respetándolos también. Esto tiene que ser por las dos partes. Y es a partir de ahí cuando tú puedes aceptar a tu padre sin rencor, con aceptación, y si hace falta con distancia, pues es a partir de ahí cuando podemos llegar a trascender esa información, romper esos bloqueos emocionales que han heredado, de esos patrones, y a partir de ahí liberarnos y no reaccionar contra, sino tener esa independencia y libertad emocional de nuestros padres. Entender que esa información ha estado ahí para trascenderla. Porque ya os digo, hay padres que no necesariamente el amor de un padre es incondicional a su hijo. De hecho, se dice que los padres no aman a sus hijos por igual, cuando hay más de un hijo, ¿no? Y hay padres que pueden ser muy tóxicos, incluso crueles, exigentes, agobiantes, ausentes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces se trata de tomar conciencia del enorme efecto, la enorme influencia que tienen los estados emocionales. O sea, ya estamos hablando no del cuidado del hijo a nivel económico o de, digamos, de cierto cariño, no, de tu propio estado emocional, que es además, os digo una cosa, como esto es a nivel cuántico, es a nivel del subconsciente, esto es algo que tú no lo puedes realmente, digamos, disimular. Os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, pues los padres, no quiero hablar de religiones, pero bueno, a lo mejor antiguamente pues se aguantaba más dentro de un matrimonio, ya sea como fuera la relación, porque se aguantaba más porque había que estar aguantando toda la vida. ¿Qué pasa? Estás, digamos, guardando las apariencias estás el escaparate, pero realmente ese estado emocional de angustia, de desesperación, de frustración, de desarmonía, de falta de felicidad, eso todo, aunque el escaparate pueda ser muy bonito ante la sociedad, ese estado emocional interno dentro de la casa lo va a, digamos, asimilar el hijo también, ¿no? Entonces, eso es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de los estados emocionales, la vibración cuántica de las emociones, las que quedan ahí, ¿no? No estoy hablando desde un punto de vista externo, dual, de conciencia dual, sino de conciencia de unidad, ya que todo lo que sentimos, todo lo que hacemos repercute en los demás, porque todos somos uno, ¿no? De ahí la importancia de los estados emocionales, incluso de nacer el hijo, que sepáis, y bueno, eso es algo que yo lo he experimentado también, que queda en el subconsciente del niño, incluso durante la gestación, todos nuestros estados emocionales de la madre, incluso de la relación con el padre, lo asimila el hijo, forma parte de su subconsciente, ¿no? Y bueno, pues eso. Se trata de tomar conciencia de que estos estados emocionales, que lo importante es tener esta coherencia emocional contigo mismo y que esa coherencia emocional o no, si no la tienes, también va a repercutir en tus hijos, ¿no? Bueno, entonces el respeto parte de ahí, parte de entender de que existe esta responsabilidad, incluso en los estados emocionales, de los padres hacia los hijos, sobre todo cuando son muy pequeños, porque hasta los 7 años aproximadamente hay un estado de conciencia delta teta. Bueno, ahora mismo no me sale la palabra, pero que todo prácticamente se graba en el subconsciente, incluso aunque de mayores no lo recordemos, ¿no? Entonces, todos estos estados emocionales afectan el campo cuántico, no le puedes engañar porque todo es la conciencia de unidad. Lo que sentimos en una casa, aunque no se diga,
se palpe, se siente, se transmite, ¿eh? Y eso da igual que lo disimules o no, como estoy diciendo, porque eso al final el hijo lo va a asimilar también, ¿no? Entonces, la responsabilidad enorme de ser coherente emocionalmente contigo mismo como padre, tanto la madre como el padre, para poder tener una relación, digamos, lo menos tóxica posible, vamos a decir no tóxica, a ser posible, ¿no? Porque al final todo es conciencia de unidad. Y bueno, pues eso, que los... Entonces, ¿qué pasa? Esos padres que no, o sea, que no pudieron o no supieron hacerlo mejor, pues entender que ellos no han sabido hacerlo mejor, porque existe, digamos, una razón de ser, que estamos viviendo en esta experiencia terrenal y que el sentido de todo es trascender esa información. Entonces, en vez de ver a nuestros padres como unos culpables y nosotros como víctimas, verlos como que todo se trata de que son unos transmisores, somos transmisores. Los hijos, en realidad, como digo yo, vienen del campo cuántico, pero los padres transmiten, digamos, son los transmisores de esa energía. Y como los hijos están, digamos, en el cuerpo de los padres o viven en este estado emocional, pues absorben estos estados emocionales. Entonces, ver a los padres más como unos transmisores que no han sabido hacerlo mejor, y de lo que se trata es de trascender esa información. Cuando realmente eres capaz de ver a tus padres con compasión, por muy malos que supuestamente, entre comillas, lo hayan hecho, pues eso es muy liberador. También esto conlleva también que los hijos tomen su responsabilidad también de poner sus propios límites, de amarse a sí mismos. Esto es una oportunidad para entender nuestra libertad, para amarnos a nosotros mismos y entender que tampoco podemos exigir ser amados por nuestros padres como nos hubiera gustado, ¿eh? O sea, es ahí cuando realmente viene, porque esto es digamos, como una idea preconcebida, a lo mejor incluso impuesta por la sociedad que nos hemos creado. Entonces, cuando nos liberamos, cuando vemos a nuestros padres como transmisores, que nos han dado la vida, sí, pero que esa información a lo mejor tóxica que nos han dado es simplemente parte de esa transmisión de infoenergía que nuestra misión es trascenderla, porque esta es realmente el sentido de la vida, trascender la infoenergía, para evolucionar y ser cada vez más coherentes emocionalmente y tomar conciencia para hacer este también salto cuántico, ¿no? Bueno, pues eso, trascender la información. Sabemos que también existen padres tóxicos por activa o pasiva. Activa, pues a veces demasiado agobiantes, demasiado controladores, o puede ser lo contrario, cuando son a lo mejor muy ausentes o criticones. Todo eso nos va a influir, lo cual todo lo que sea salirse del equilibrio y del respeto, de entender que donde termina mi libertad empieza la tuya, todo lo que no sea el respeto a uno mismo, y que a partir de ahí ese es el mejor, digamos, señal del respeto a los demás, del amor a los demás, todo lo que sea salirse de la conciencia de unidad y del equilibrio es, digamos, tóxico. Con ello no quiero decir que haya que juzgar a los padres, todo lo contrario, sino verlos como transmisores de una infoenergía que han heredado de sus padres y que nuestra labor es trascenderla. Y es ahí cuando realmente conseguimos el equilibrio emocional, digamos, esa libertad y coherencia emocional, ¿no? Y sea lo que sea, ¿no? Porque veo que, bueno, mucha gente todavía está con resentimiento hacia los padres o incluso dependencia, lo cual ninguna de las dos cosas está bien. Siempre partiendo de la base de nuestro amor incondicional a nosotros mismos, eso es lo importante, y bueno, y el respeto que proviene de eso, ¿no? Proviene del amor incondicional. Bueno, entonces, resumidas cuentas, lo voy a decir así muy rápido. Todo es energía, todo es infoenergía. Los padres son transmisores de esa energía.
muchas veces son bloqueos o patrones o digamos patrones que han heredado ellos mismos, que muchas veces son tóxicos y que ellos, digamos, de alguna manera nos lo transmiten, y donde nuestra labor como personas emocionalmente maduras es trascender esa información. ¿Y cómo la trascendemos? Bueno, pues tomando conciencia, comprendiendo que no han sabido hacerlo mejor, porque son realmente no han tenido ese estado de conciencial, no es, por diferentes circunstancias, pueden ser culturales, de la época, bueno, pues físicas, enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, cuando entendemos que nosotros lo que somos es un eslabón de la cadena, y que la cadena la podremos romper cuando hagamos ese salto cuántico, tomemos conciencia, adquiramos esa comprensión, podamos ver las cosas desde otra perspectiva, y es a partir de ahí cuando podemos, digamos, perdonarnos, perdonarlos y perdonarnos sobre todo, y, o mejor dicho, llegar a la aceptación total de nuestros padres, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque ellos solamente han sido un eslabón, unos transmisores de otros programas, probablemente a lo mejor tóxicos, que han heredado de sus propios padres y abuelos, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando da la importancia de la coherencia emocional, de la toma de conciencia, de pasar de la conciencia dual a la conciencia de unidad, y entonces es a partir de ahí cuando comprendemos y podemos liberarnos de su programación, y hacernos libres a nivel emocional, y que es lo mismo que trascender esa información, ¿no? Y poder, digamos, liberarnos de sus programas y sus patrones. Y bueno, pues eso, tener las cosas muy claras, estar centrados en nuestro amor propio, nuestro amor incondicional, amar a nuestros padres en el sentido de respetarlos, aceptarlos y trascender su información. De lo que se trata es de encontrar el amor verdadero y no la codependencia emocional. Y es ahí cuando verdaderamente encontramos el verdadero amor y la madurez emocional. Bueno, este es un tema que da muchísimo de sí, y que bueno, ya sabéis, me encanta. Yo creo que soy la primera que he experimentado todos estos temas. Hay mucho más que decir de los padres. Este tema también viene a cuento porque, bueno, en España ha sido el Día de la Madre hace una semana, pero en otros países pues es este domingo o el siguiente, etc. Durante el mes de mayo es el mes de la madre, eso está claro. Entonces, recordando a todos los padres, a todas las madres que lo han hecho lo mejor que lo han podido, sea lo que sea, pues desde aquí el respeto, y el respeto tiene que ser mutuo, padres a hijos e hijos a padres, para trascender la información que es realmente el sentido de la vida, y hacernos cada vez más conscientes y llegar a esta conciencia de unidad con el campo cuántico. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Si es así, un like, y ya sabéis, que sepáis que yo también ofrezco terapia holística, guía holística para todos aquellos que os interese. Y bueno, pues nada, pues nos vemos. Y eso sí, me encantaría que dejarais vuestros comentarios, y si queréis un asesoramiento personalizado, más privado, me mandáis un mail a youtube@misslopez.es. Hasta luego, chao.